Las 9:08 y tenemos el gusto de recibir al presidente de la Asociación Civil Transparencia, que este año cumple 30 años al servicio de la democracia en el Perú. Y si digo que tenemos el gusto es porque es una rara asociación civil en el Perú que ha buscado que confluyan en ella, en su asamblea, en su junta directiva, personalidades con sensibilidades diferentes que dentro de Casa Transparencia puedan dialogar, analizar los problemas que enfrenta nuestra democracia y buscar soluciones. Ejemplo que esperemos que se haga general a nuestra sociedad. Pero el señor Gensler mandó una carta a principios de este año bajo el título de Trabajemos por un encauce democrático. Carta anual a los asociados voluntarios y aliados de transparencia. Yo no sé en qué categoría me han puesto, pero yo la recibí y la leí con mucho interés. Si usted está preconizando que se encauce la democracia, eso quiere decir que ha habido un desmadre, que se ha salido el río de su cauce y que usted intenta con transparencia hacer que vuelva, ¿no? Eso es encauzar. Explíquenos dónde ve usted señales de que el río se ha salido de su cauce, el río de nuestra democracia. Buenos días, Álvaro Gensler. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Independientemente de lo que pensemos, independientemente de nuestras preferencias ideológicas o partidarias, o de qué parte del Perú somos, sí creo que hay un consenso absoluto y una evidencia inobjetable que la democracia no solamente se ha desencauzado, sino que hay un huaico que nos ha caído y hace muchos años. Solo para mencionar alguna data, así como en economía perder el grado de inversión refleja que tu economía no está al nivel, la revista inglesa The Economist al inicio del año pasado determinó que por primera vez el Perú no está en la categoría de una democracia. Somos medio democracia, medio régimen autoritario. De ahí que Transparencia calificara al 2023 como el año de la consolidación de una depresión democrática. Sí, porque no solo la depresión sucede en dos connotaciones. No solamente hay una recesión, sino hay depresión cuando es una recesión muy permanente y es muy difícil salir de ella. Y además la depresión tiene una connotación psicológica, es decir, de tristeza permanente, de no poder salir, de una apatía. Y hay mucha evidencia. En fin, en Latinobarómetro hace pocos meses los peruanos somos los ciudadanos de la región más insatisfechos con la democracia y con los partidos políticos. Y un dato adicional no menor, cuando uno revisa la encuesta de Ipsos desde 1990 hasta la fecha, la popularidad del gobierno y del Congreso es de los puntos más bajos en los últimos 30 años. Con lo cual es muy evidente que hay un huaico que ha desarmado nuestra democracia y ese huaico continúa. Y claramente no hay soluciones ni mágicas, ni únicas, ni inmediatas, y por eso nuestro llamado no es a, en poco tiempo, de manera ilusa, pensar que la democracia se puede recuperar plenamente, sino comenzar a encauzar esos huaicos en algunos canales de conversación, de diálogo y ojalá de reacción ciudadana y política para tener la democracia que tanto soñamos. ¿Cuáles son los indicadores de esta depresión democrática, de este haber perdido el cauce de la democracia? Sí, creo que el año pasado esta recesión democrática sucede en el mundo hace más de 10 años y en el Perú claramente también. Esto no es fruto de un presidente en particular o un congreso en particular, es algo que venimos sufriendo hace mucho tiempo. Pero el año pasado... Hay algunos que hacen más esfuerzos que otros por la democracia. Claramente. El año pasado creo que ha habido 3 características particulares de esta degradación. La primera es que se ha perdido el pacto implícito del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Que imperie la ley, no las motivaciones ideológicas. Que haya una separación del poder judicial, del poder gubernamental o parlamentario. Que no haya violencia política en función a quienes piensan diferente. Eso que acabo de decir no es una definición de opinión personal, es como define Idea Internacional en su categoría Estado de Derecho. Y el Perú, de 180 países el año pasado, es uno de los 10 países que más ha retrocedido en Estado de Derecho. ¿Y eso qué significa? Que hoy tú encuentras un abogado o constitucionalista que te defiende cualquier causa. Por razones, y ustedes han tenido acá sentados personas que han defendido no por el imperio de la ley, sino por razones desde ideológicas, culturales, hasta por razones ilegales y mafiosas. Hemos perdido ese pacto de respetar el imperio de la ley
y poner por encima nuestras preferencias y defender a toda costa esa preferencia. Algo que se traduce en tomar la justicia como un botín. ¿Quién se queda con la Fiscalía? ¿Quién se queda con la Junta Nacional de Justicia? ¿Quién se queda con el Poder Judicial? El día de hoy en los medios, por ejemplo, destacan 2 denuncias que quizá tienen que ver con esto que has descrito. Por un lado, 8 renuncias de adjuntos en la Defensoría del Pueblo. Y las renuncias están motivadas simplemente porque estos adjuntos, que son funcionarios de carrera, no comparten la manera en que el señor Josué Gutiérrez está dirigiendo los destinos de la Defensoría. Y por otro lado, nos sorprendemos con la contratación de un nuevo asesor en el Tribunal Constitucional, que es nada menos que un excongresista acusado por el caso de la Centralita. Estamos hablando de Heriberto Benítez. ¿Cómo entender? Sí, Fernando. La Fiscalía, Mávila, ha pedido 30 años de cárcel. La Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel para alguien que el presidente del Tribunal Constitucional, señor Morales Arabia, para no nombrarlo, está contratando. Es una cosa que sorprende tremendamente, no estar informado, no leer las informaciones, pero está acá publicado en El Comercio la contratación de este señor Heriberto Benítez, firmada por Francisco Morales Arabia, una persona que tiene una requisitoria fiscal de 30 años de cárcel. El año pasado, Transparencia cada 10 días, en promedio, alertó sobre una crisis política en el país. Y algunas de ellas fueron justamente no señalando alertas sobre personas en particular, sino sobre la ruptura de la meritocracia, la ética y la institucionalidad en el liderazgo de las instituciones. Específicamente nosotros en su momento alertamos sobre la designación del defensor del pueblo y alertamos sobre la designación del presidente del Congreso. Porque claramente había suficiente evidencia para poner en tela de juicio su capacidad profesional para los cargos y sobre todo su transparencia y ética. Y si a eso le sumas que hoy por hoy la doctora Patricia Benavides, suspendida en el cargo de fiscal de la Nación, está siendo investigada precisamente por supuestas negociaciones políticas para la elección del defensor, el caso del defensor resulta emblemático en esta historia y en esta depresión democrática que has descrito. Y además lo lamentable es que los poderes reales en el Congreso y en el gobierno están primando sus intereses más particulares y mercantiles y eso es otro punto que yo pongo en la carta. Nosotros estamos a veces entretenidos en una polarización, señalando a otros como caviares, fachos, terrucos. Las redes están inundadas de desprestigiar a personas por sus posiciones ideológicas, pero el verdadero enemigo del país hoy son las economías ilegales que existen en el Perú hace mucho tiempo, que hay evidencia que se han incrementado, pero lo más lamentable es que el Congreso de la República, ya no de manera socavada, sino de manera abierta, está aprobando hace bastantes meses reformas que van a favor de la minería ilegal, a favor de la reforestación ilegal de nuestra Amazonía, a favor de una educación mediocre y sin méritos. Hemos perdido el mínimo de respeto de las instituciones y lamentablemente por una importante y significativa cantidad de congresistas que además coincidentemente tienen carpetas fiscales. Ha hecho una presentación drástica y cruel, pero necesaria, de lo que ha llamado la depresión democrática. Tenemos que ir a una pausa, después de la cual queremos que pase al otro lado y nos explique las 3 iniciativas que ha propuesto usted para salir del triste panorama que nos ha pintado. Son las 9:17, estamos hablando con Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Hacemos una pausa y retomamos el diálogo con él para ver las iniciativas que le ha propuesto a los miembros voluntarios y afiliados de Transparencia. A las 9:20 estamos conversando con Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, que nos ha hecho un balance bastante severo de la manera como nuestro país habría retrocedido en los indicadores de su democracia. Y lo que queremos escuchar de él es cuáles son las iniciativas que usted, como presidente de Transparencia, este año cumple 30 años, está planteando. Sí, Fernando, Mávila. Antes de contar las 3 iniciativas, creo que hay un espíritu detrás de cada iniciativa. Es un momento en el país no para dar soluciones totalitarias, maximalistas, sino es un momento de hacernos preguntas y comenzar a conversar sobre los temas. Y el segundo principio es
tenemos que comenzar a acercar las diferentes posiciones de los demócratas. Hay demócratas de derecha, de izquierda y de centro. Y es tan profunda la crisis que es necesario y urgente que los no extremistas, los que no piensan el pensamiento totalitario, los que no quieren tomar al Perú en asalto, tengan la generosidad de acercar sus posiciones. En ese espíritu de transparencia, que aparte es parte de nuestra naturaleza, como lo mencionaste al principio, estamos proponiendo 3 ideas que vamos a aportarle a la sociedad. La primera es, sentimos que es necesario que el país tenga, sobre todo ahora que celebramos a fin de año la batalla de Ayacucho, un plan nacional para fortalecer nuestra democracia. Este plan no va a ser el plan de transparencia, va a ser el plan de los partidos políticos, de los ciudadanos, de los empresarios y los sindicatos. Nosotros hemos empezado ya a fin de año y ahorita yo estoy en plena ronda de entrevistas 1 a 1 con todos los dirigentes de todos los partidos políticos, de los gremios empresariales y los sindicatos. Porque hay más de 25 inscritos. Ya vamos 8. Y ese proceso estamos comenzando recogiendo las voces y tendremos mesas de diálogo para entre todos comenzar a encontrar algunos consensos mínimos y también las discrepancias válidas que pueden existir dentro de la democracia. Esperemos que a fin de año podamos presentarle al país síntesis de un plan nacional por la democracia. A fin de año, dentro de 11 meses. Sí. Acorte un poco el plazo, pues, de urgencia. Vamos a ir entregarles en el camino. Lo segundo que estamos proponiendo es, hay un problema grave que es la ciudadanía no se siente parte de la democracia. Los ciudadanos estamos hartos de, oye, ¿cómo funciona la democracia? Y hoy la tecnología, la data, la inteligencia artificial, nos da una serie de mecanismos que permitirían acercar a la ciudadanía a la cosa pública. Esto funciona en varios países en Europa, funciona en Estados Unidos y en Canadá. Así que nosotros ya hemos decidido y hemos hecho una aprobación de un equipo y de una iniciativa de tener un laboratorio de innovación democrática en el Perú. En el Perú hay laboratorios de innovación empresarial, de innovación social. No existe un laboratorio de innovación. ¿Cómo entender un laboratorio de innovación democrática? Voy a poner un par de ejemplos. En algunas ciudades en el mundo, los alcaldes han acudido a la tecnología para levantar la opinión de todos los ciudadanos e incorporar incluso sus ideas y utilizar la tecnología para procesar las ideas e incorporarlas en la toma de decisiones. Uno puede agarrar la data que existente en el Estado peruano para hacer aproximaciones y predecir actos de corrupción. Hay una ley aprobada de firma digital. Falta la reglamentación y poder armar el mecanismo. Eso ayudaría muchísimo a que los ciudadanos puedan tener iniciativas legislativas. En fin, hay muchas maneras en cómo la tecnología puede acortar esos puentes. Y son temas no controversiales, digamos, no son temas de discusión política que vemos en los medios de comunicación. Es simplemente cómo la ciudadanía se acerca a la vida pública. Y ahí te puedo anunciar que Maite Vizcarra, que es una conocida innovadora en el país, va a ser quien lidere este laboratorio de innovación. Estamos comenzando a trabajar con entidades de afuera y de aquí para poder tener este impulso y sobre todo acercar al 60% de jóvenes entre 18 y 24 años que aman el país y sí están interesados en la política. Y quizás su creatividad y su fuerza generacional puede ayudar también a cerrar algunas de las brechas de cercanía de la ciudadanía con la política. Y la tercera idea, aparte del plan y el laboratorio, tenemos que reconocer que la última elección dejó muchas heridas. Por un lado, hubo voces de fraude, con lo cual no se comprobó con evidencia que lo hubiese habido, a pesar que era legítimo que alguno lo pueda llamar, no hubo evidencia que lo corroborara. Pero también es cierto que los organismos electorales han tenido una serie de equivocaciones y quizás un excesivo complejidad en el uso de las herramientas y los reglamentos. Nosotros como Transparencia, que desde nuestros inicios tenemos una función de observación electoral, hemos decidido fortalecer y ampliar nuestra observación electoral para las próximas elecciones, de tal manera que podamos ser de mayor utilidad al país, para dar certeza de que fue una elección limpia, transparente y no solamente enfocada en el mismo acto del día electoral, como ha sido históricamente la labor de transparencia, sino ir meses atrás, para darle información a la ciudadanía y alertar sobre sucesos que vayan en contra de unas elecciones limpias y transparentes. De acuerdo. Álvaro Hensler, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, trayéndonos no solamente el diagnóstico, sino la propuesta de transparencia para recuperar, digamos, la confianza que tiene la ciudadanía en el sistema democrático. Muchas gracias. A ustedes. Son las 9:25.